Bien, estamos hablando de las informaciones ad perpetuum y estamos hablando de la inmatriculación. ¿Qué es la inmatriculación? La inmatriculación es respecto de aquellos bienes que no tienen un antecedente registral. Hay ocasiones de bienes que son bienes que se adquieren por demasía. Me explico. Imaginémonos que me venden, hay dos formas de adquirir los bienes, ¿sí? Ad corpus y ad mesura. ¿Qué significa esto? Ad corpus es cuando se adquiere al tanteo, ¿me explico? O técnicamente se llaman contratos aleatorios, que no sabemos el beneficio que se obtenga. Por ejemplo, imaginemos que Víctor me vende un rancho, ¿no? Que me vende un rancho ahí en Ciudad Constitución, ¿no? Y que Víctor no lo tiene calculado, simplemente se llama un rancho Ortiz, así se llama el rancho, y tiene aproximadamente unas 100 hectáreas. ¿Sale? Entonces, el rancho Ortiz de 100 hectáreas, él me lo vende así y me lo vende ad corpus, ¿no? Imaginemos que ese ad corpus, que tiene aproximadamente 100 hectáreas, y cuando refiere que es ad corpus, es que es básicamente así como lo vemos, es el cuerpo nada más. No especificamos cuántas son, y dice ad corpus 100 hectáreas. Si mide más de 100 hectáreas, es en beneficio mío, porque así lo compré yo. Si tiene menos de 100 hectáreas es en perjuicio mío, por eso esto es un contrato aleatorio, porque no sé exactamente cuánto gano o cuánto pierdo. Sabemos el precio, imaginemos que el precio es de 10 millones de pesos, por ejemplo, por 100 hectáreas allí en el valle, entonces así me vende el rancho el señor Víctor. Pero lo compro a corpus. Hay ocasiones en donde ese rancho a corpus está solamente inscrito a ciertas fracciones, ¿no? Entonces imaginémonos que lo que está en posesión y lo que está usando el señor Víctor y lo que me vendió solamente son 95 hectáreas. Y quedaron 5 hectáreas que quedaron como demasías, ¿no? Que esas hectáreas no las estoy poseyendo, no, si las posee otra persona. Y cuando voy al registro público de la propiedad y me entero que lo que está registrado como Rancho Ortiz de 95 hectáreas es lo único que está como está catastralmente deslindado y registrado en el registro público de la propiedad. ¿Vale? No son 100 hectáreas, sino son 50, digo 95. Y las otras 5 hectáreas no tienen antecedente registral. Sí existen, están ahí, están latentes y la están poseyendo otra persona, pero ese no tiene registro, no está matriculado registralmente. Solamente está registrado las 95 hectáreas y están sobrando, o hay unas demasías de 5 hectáreas. ¿Sale? Esas es posible que no tengan antecedente registral ni en el catastro ni en el registro público de la propiedad. Entonces, esas son sujetas de inmatriculación. Resulta que una persona está poseyendo ese bien, pero ese bien no tiene antecedente registral, no aparece que sean dueños de Víctor, tampoco aparece como dueño yo, porque compré solamente esas 95 hectáreas, porque compré ad corpus, pensé que eran 100, pero realmente son 95, ahí quedó ya deslindado cuáles eran las que estaban en posesión y en propiedad del señor Víctor. Entonces, esas 5 hectáreas pueden ser sujeto de inmatriculación. Entonces, y es mediante una información ad perpetuum, que él está en posesión de esa. Pero ¿cuál es el requisito indispensable? Dice la diapositiva. Es requisito indispensable que para hacer ese trámite antes se requiere un certificado de no registro, que no tiene antecedente registrar, que esas hectáreas están localizadas en esas colindancias, en esas medidas, en esas locaciones, en esas medidas UTM que estén geolocalizadas, no tienen antecedente registrar, ¿sabe? No tienen clave catastral, no tienen antecedente registrar, por eso ocupa justamente que se haga ese registro. Vayamos con la siguiente diapositiva. Dice, el interesado en la inmatriculación de propiedad o posesión de un inmueble podrá obtenerla mediante resolución judicial en los términos de las disposiciones siguientes. Inciso A, mediante información de dominio, y B, mediante información posesoria. ¿Cuál es la diferencia? ¿A qué se refiere esta? Posesión de dominio es esta persona que está disponiendo de. Imaginemos a 5 hectáreas que esta persona dice, es que yo ya hasta las fraccioné, las dividí, las separé y empecé a vender, empecé a hacer contratos privados de compraventa, porque yo tengo ya el dominio de eso. ¿Vale? Así, el dominio es que está dominando él, está disponiendo de eso, incluso está vendiendo. Ese es el dominio. O información posesoria, dice, no, simplemente yo tengo ya muchos años asentado ahí, mi papá me lo dejó porque pensó que era de él, no tengo papeles, no tiene antecedente, pero estoy en posesión de ella como si fuese yo el dueño. Son cualquiera de dos opciones, información de dominio o información posesoria. Vayamos al siguiente artículo 2957. Mauricio, por favor. En el caso de la información de dominio que se refiere en el inciso A del artículo anterior,
El que haya poseído bienes inmuebles por el tiempo y las condiciones exigidas para prescribirlos establecidas en el libro segundo, título séptimo, capítulo segundo del Código Civil, y no tenga título de propiedad o teniéndolo no sea susceptible de inscripción por defectuoso, podrá ocurrir ante el juez competente para acreditar la prescripción, rindiendo la información respectiva en los términos de las disposiciones aplicables del Código de Procedimientos Civiles. Muy bien, maravilloso. Entonces, reitero, yo estoy en una posesión y en posesión por concepto de dueño. Es decir, reiteramos, mi papá me lo dejó y decía que él era de él, no tengo yo título, mi papá no tenía título, ni siquiera tiene antecedente registral, no tiene registro en el registro público de la propiedad, pero yo estoy ahí, yo he estado vendiendo, yo fraccioné a 5 hectáreas y empecé a vender, porque yo tengo disposición de dominio y como estoy en concepto de propietario, entonces procede la figura jurídica de la prescripción. La prescripción, cuando estoy en posesión en concepto de dueño de un predio que ya tiene dueño, a él le demando la prescripción. Entonces tú ya no vas a ser el dueño, ahora el dueño soy yo, porque yo estoy poseído de manera pública, pacífica, continua y de buena fe, y en concepto de dueño por 5 años. De manera pública, pacífica, continua y de mala fe por 10 años. ¿Sale? Pero eso es una posesión de dominio. Pero cuando hay un antecedente registral, cuando no hay antecedente registral y está poseyendo una pública, pacífica, continua y de buena fe, justamente por esos 5 o por esos 10 años, según el caso, entonces lo que se va a hacer es una información de dominio justamente con esas características. ¿Sale? Entonces la diferencia es que aquí no hay a quien demandar porque no hay antecedente registral. ¿Sale? Entonces, como no hay antecedente registral, pues se demanda la inmatriculación con posesión de dominio, porque yo estoy ejerciendo actos de dominio sobre ese predio. Dice, comprobados debidamente los requisitos de la prescripción, el juez declarará que el poseedor se ha convertido en propietario en virtud de la prescripción y de tal declaración se tendrá como título de propiedad y será inscrita en el registro público de la propiedad. Reiteramos, la característica indispensable es que no haya habido antes anotación registral, que el bien no haya estado registrado anteriormente. Veamos con el siguiente artículo 2958. Mauricio, por favor. En el caso de información posesoria a que se refiere el inciso B del artículo 2956, en el que tenga posesión de buena fe apta para prescribir de bienes inmuebles no inscritos en el registro público de la propiedad en favor de persona alguna, aún antes de que transcurra el tiempo necesario para prescribir, puede registrar su posición mediante resolución judicial que dicte el juez competente. Muy bien, entonces no tiene 5 años de buena fe, entonces y no tiene 10 años de mala fe, pero está en posesión. Entonces lo que va a hacer justamente es que esta persona en ese momento va a hacer un registro de esta posesión que tiene. No tiene dominio, no está en esas características, pero está en posesión. Entonces lo que va a hacer es hacer la declaración de que está en posesión y inscribirla para que a partir de ahí le empiece a contar esos términos de la posesión. Nada en la vida más sencillo que eso. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. De momento vamos bien. Mande usted. Mauricio. No, digo que de momento vamos bien, maestro. Muy bien. Para lo anterior, se deberá seguir el procedimiento que establece el Código de Procedimientos Civiles para informaciones a que se refiere el artículo 2957. El efecto de la inscripción será tener la posesión inscrita como apta para producir la prescripción al concluir el plazo de 5 años contados desde la fecha de la inscripción. Vale, y vayamos con la última diapositiva. Mauricio, por favor. Las inscripciones de posesiones expresarán las circunstancias exigidas para las inscripciones previstas en el reglamento del registro público de la propiedad. Ok, muy bien. Entonces, veamos con la siguiente diapositiva, que es el artículo 2959. Dice, cualquiera que se crea con derechos a los bienes cuya inscripción se solicite mediante información de posesión podrá alegarlo ante la autoridad judicial competente. Reitero, el procedimiento de jurisdicción voluntaria, en cuanto aparezca una oposición, en ese momento se da por terminada el procedimiento de inscripción de jurisdicción voluntaria y empieza la contenciosa. ¿Sale? Vayamos con la siguiente diapositiva, la número 20, por favor, Mauricio. La interposición de su demanda suspenderá el curso del expediente de información. Si estuviera ya concluido y aprobado, deberá el juez ponerlo en conocimiento del registrador para que suspenda la inscripción y si ya estuviera hecha, para que anote la inscripción de la demanda, para que se suspenda la tramitación del expediente o de la inscripción, así como para que se haga a la anotación de esta, es necesario que el demandante otorgue fianza de responder de los daños y perjuicios que se originen si su disposición se declara infundada. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, justamente esta es la característica de esto. Va a dejar una fianza en caso de que sea infundada. Si el opositor
deja transcurrir 6 meses sin promover en el juicio de oposición, quedará este sin efecto, haciéndose en su caso la cancelación que proceda, ¿no? Si no le da seguimiento en 6 meses, se va a terminar. ¿Cuáles son las disposiciones comunes? Artículo 2960. Quien haya obtenido judicialmente la inscripción de la posesión de un inmueble una vez que haya transcurrido 5 años, si la posesión es de buena fe, podrá ocurrir ante el registro público de la propiedad para que ordene la inscripción de la propiedad adquirida por prescripción positiva en el registro correspondiente a la inscripción de la posesión, quien la ordenará siempre y cuando el interesado acredite fehacientemente haber continuado con la posesión del inmueble con las condiciones para prescribir, sin que exista asiento alguno que contradiga la posesión inscrita. Entonces, lo que tiene que suceder es que si una persona con mejor derecho que diga, no, si aquí está mi título, si tengo un título, si estaba inscrito, podrá oponerse a eso. Si no hay ninguna oposición y ya pasaron 5 años de la declaración posesoria, entonces puede hacerse la inscripción correspondiente. ¿Sale? La inscripción de propiedad, ya forma parte de su propiedad. Mauricio, la siguiente diapositiva, por favor. Artículo 2961. Una vez ordenada judicialmente la inmatriculación de una propiedad o posesión de un inmueble y cubierto el pago de los derechos respectivos, se hará la inscripción en el registro correspondiente. Muy bien, no tiene mayor problema esto. Dice, la inmatriculación realizada mediante resolución judicial no podrá modificarse o cancelarse sino en virtud de un mandato judicial contenido en sentencia irrevocable, dictada en un juicio en que haya sido parte el titular del registro público de la propiedad correspondiente. Entonces, sí tiene efectos, sí surte efectos en beneficio de la persona que lo planteó, salvo que haya un juicio contradictorio. En cuanto haya un juicio contradictorio, se termina entonces esa jurisdicción voluntaria y hay una sentencia que ya lo determina, entonces, y nos tenga escuchado necesariamente el director del registro público de la propiedad. Vayamos con la última diapositiva, Mauricio, por favor. Artículo 2963. No se inscribirán las informaciones judiciales de posesión ni las de dominio cuando se violen los programas de desarrollo urbano o las declaratorias de usos, destinos o reservas de predios expedidos por la autoridad competente, o no se hayan satisfecho las disposiciones legales aplicables en materia de división y ocupación de predios, a menos que se trate de programas de regularización de la tenencia de la tierra aprobados por la autoridad. Bien, me ha tocado muchísimas veces y no solamente en jurisdicción voluntaria, sino en jurisdicción contenciosa. Si que yo demando a una persona que me vendió un predio y que no me lo ha escriturado, entonces le demando que me lo escriture, ¿sale? Y no me lo escritura no porque no quiera recibir el dinero, sino porque por ahí pasa un arroyo y el arroyo es zona federal y no lo van a otorgar el cambio de uso de suelo. Entonces, dice que no te voy a dar cambio de uso de sueldo, no vas a poder construir, no podemos fraccionar ni te lo pueden vender porque es un arroyo, es una zona federal, porque es arroyo, y cada vez que llueva o cuando vienen huracanes grandes se van a llevar tu predio. Entonces, por eso es que no lo van a escriturar, no lo van a matricular. Entonces, lo mismo sucede con la información ad perpetuum. En caso de que haya estas contradicciones, en caso de que violenten justamente estas reservas de dominio o estas reservas de predios, etcétera, en ese momento no va a haber trámite a la jurisdicción ad perpetuum. ¿Sale? Es la única excepción a que se refiere este artículo. ¿Vale? ¿No tengo una pregunta, alguna duda? Mauricio, Víctor. Todo bien, maestro. Me parece muy bien. Entonces,